Jorge Altamira, candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores que integran el Partido Obrero, el PTS y la Izquierda Socialista. Bienvenido Altamira, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En 2011, medio en broma, medio no tanto, se viralizó la idea de un milagro para Altamira para que pudiera superar las PASO. No solamente las superó, sino que después en las elecciones de octubre obtuvieron más votos que los que han obtenido en las primarias. Y hoy tienen candidatos en 19 de los 24 distritos electorales. ¿Cómo está parado el Frente para estas elecciones? Bueno, indudablemente bastante mejor que en las elecciones anteriores. En primer lugar porque somos un conjunto de partidos muy activos, que entre una elección y otra elección prosigue su labor de organizar al movimiento obrero, a la juventud, y en general a los vecinos en las comunas, en las actividades barriales, y nos hemos desarrollado mucho entre el 2011 y ahora el 2013, considerablemente, porque hay que tener presente que en todos los estamentos de la ciudadanía hay una pesada carga que se llama burocracia sindical en los sindicatos, camarillas en las universidades y colegios, es decir, hay un pesado aparato burocrático que estrangula la libre actividad de la ciudadanía. Y nosotros frente a eso tenemos un programa, terminar con la burocracia en los sindicatos, nada de reelecciones en los sindicatos, el control de las obras sociales por una organización electa, independiente de los trabajadores, que los convenios colectivos no se aprueben sin una reunión de delegados o asambleas. Es decir, acá hay prácticas imposibles. Quiero mencionar que como consecuencia de este desarrollo tenemos manifestaciones de violencia patoteril en los sindicatos que perjudican la imagen del movimiento obrero ante la sociedad, porque el movimiento obrero no es Gerardo Martínez peleando los tiros con otras seccionales ferroviarias, y bueno, no voy a mencionar el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira por parte de una burocracia sindical. Es decir, que el Frente de Izquierda tiene una trayectoria de trabajo muy consecuente, y cuando va a elecciones, rápidamente se define como una tendencia no improvisada, porque lo más grave que hay en una elección es la cantidad de revistas que aparecen al último momento y va para el oficialismo, que de golpe no tuvo a nadie y metió un intendente para algo que el intendente mismo no sabe de qué se trata. También en el caso de la oposición, vemos una cantidad de improvisados que creen que una campaña electoral es la oportunidad para su carrera política. Lo nuestro es completamente diferente. La ciudadanía se da cuenta, el movimiento obrero se da cuenta, y yo creo que tenemos una tendencia a un voto de tipo consolidada. Y vamos también por más. En lo personal, lo que observo, y los compañeros me dicen que ellos corroboran este juicio, es un fuerte acercamiento de la clase media adulta hacia el Frente de Izquierda. Porque los jóvenes tuvieron una intensa participación a favor nuestro en la elección anterior, y yo justamente el otro día en un local me saludé la presencia de adultos. Es decir, todo el mundo se jacta, ay, la juventud, el porvenir, bla, 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 bla. Y yo decía, bueno, por fin vienen los adultos que son huesos muy duros de roer, porque muchos de ellos están erosionados por el escepticismo. El escenario en la ciudad de Buenos Aires donde usted va a competir, ¿cómo lo ve? Tenemos claramente un sector oficialista de la ciudad porteño con el PRO, tenemos el Frente para la Victoria, y hay un sector de centro-izquierda que va a jugar las PASO de la manera que están pensadas hacerlo, con una amalgama a veces quizás difícil de explicar. ¿Cómo lo ve? Bueno, ahí está el punto. La ciudadanía se dará cuenta que es una amalgama difícil de explicar y no el santo descubrimiento de cómo el país progresa por una interna. Yo quiero decir lo siguiente. Si Prat Gay es favorable a la devaluación y al pago de todos los compromisos de deuda externa a pesar de su carácter usurario, lo mismo Terraña, y Pino Solanas se la pasó su vida diciendo que esta es una deuda legítima, ¿a usted le parece que pueden ir en una misma lista? Es un fraude. Si la ciudadanía se da cuenta que es un fraude, el Frente de Izquierda se va a potenciar.
Ahora, si una parte de la ciudadanía, no sé cuánta, pero una parte de la ciudadanía acredita que han encontrado la piedra filosofal del consenso, de la convivencia, de la cultura ciudadana, bla, 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 y bueno, tenemos una lucha por delante, tenemos un desafío. Porque yo entiendo que en un partido puede haber internas porque en todos los partidos debe regir una vida democrática, de lo contrario es una camarilla. Pero son internas entre quienes tienen una visión común de las cosas. Internas entre quienes no tienen una visión común. No se puede elegir el jefe de la feligresía mundial entre un ateo y un católico. Tendrá que ser entre católicos y los ateos harán la suya. Esto es un fraude. De cualquier manera que se lo mire, es un fraude protagonizado por gente que insiste en que luchan contra la corrupción, pero si la base de la corrupción está ahí. Hay otros sectores de izquierda en la ciudad que no se han sumado al frente, está Autodeterminación y Libertad con Zamora, está Camino Popular con Lozano. ¿Usted cómo lo ve esos espacios? No, ahí tengo una mirada diferente. En el caso de Zamora en particular, reitero que 3 oportunidades nos reunimos con él para que se acercara y discutiéramos, no solo con el Partido Obrero, con todo el Frente de Izquierda, su integración en un frente. Le señalamos que las posibilidades abiertas en el 2011 nos abrían un rumbo que no había que desechar y que él cometería un grave perjuicio a una causa de conjunto común si no se integraba en nuestro frente. Naturalmente iba a integrarse al frente en el nivel que corresponde a la trayectoria de Luis Zamora. En el otro caso, yo le diría también son construcciones un poco fraudulentas. Permítame que le explique por qué. Claudio Lozano está anotado a la construcción del FAP y a la candidatura de Wiener para el 2015. El que vote hoy por Lozano estará votando por una candidatura con la que él, con una candidatura que en el 2015 no es la que uno quiere o los que hoy votarían, porque él en la ciudad y solo en la ciudad ha tenido una ruptura con los representantes de Wiener en la ciudad con esta famosa interna. Pero nosotros tenemos que ver a dónde construye. El Frente de Izquierda construye en función de ser una alternativa política para la ciudadanía y para los trabajadores. ¿Para dónde construye Claudio Lozano? Entonces, la disgregación, la crisis interna de este FAP lleva, por un lado, a estas internas truchas donde ya le digo, los partidarios de la deuda van con los enemigos de la deuda o con los que se declararon adversarios a una deuda legítima. Un desprendimiento de esa crisis son otros grupos que se presentan que estaban ligados a ellos. Este panorama de disgregación, en un análisis, debiera potenciar al Frente de Izquierda, porque nuestros adversarios se disgregan, quiere decir que son inviables. Su propuesta no fue realista. Nosotros los inviables, los utópicos, los que cargamos todos los tipos de apodos habidos y para haber, estamos desarrollando un progreso. Si la ciudadanía viera las cosas de esta manera, nuevamente tendríamos una potenciación. Si la mirada es más superficial y dicen, ay, qué lástima, hay 3 o 4, tenemos un desafío. El esfuerzo de todos los candidatos del Frente de Izquierda va a ser esclarecer este tema para impedir que se explote oportunistamente una disgregación, querer transformar al fracaso en una carta positiva. Esto es lamentable. No quiero extenderme mucho más porque tampoco es mi propósito cargar las tintas sobre sectores que de alguna u otra manera, con todas nuestras divergencias, no son de ninguna manera lo peor de la política argentina. Lo peor de la política argentina es el elenco que rodea a la presidenta y el derrumbe del proyecto presidencial y esta vergüenza generalizada de la disgregación de este bloque, porque prácticamente todos los que subieron con Kirchner ahora están en el bando contrario. ¿Cuál es la agenda que el Frente quiere llevar al Parlamento? En primer lugar, nosotros vamos a llevar al Parlamento reivindicaciones que son extremadamente importantes, algunas de las cuales se las menciona poco. Las que más se mencionan: abolir el impuesto al salario. Un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Este es un principio importante. En una sociedad donde una minoría explota una mayoría, hay un reclamo inevitable. Bueno, vos me explotás, pero yo, por ser un explotado tuyo,
recibo un salario que me permite darle una perspectiva a mi familia, sustentarla y abrir una perspectiva, un salario mínimo. Es decir, no es solo una reivindicación, es un principio importante de organización social. Si estamos, mientras vivamos en una sociedad de explotadores y explotados, los explotadores tienen dos deberes que no van en contra de las ventajas que tienen. Una, todo el mundo tiene que tener un trabajo. La otra, el salario mínimo tiene que superar el costo de la canasta familiar. El otro tema es el 82% para los jubilados. Una reivindicación que es tanto más imperiosa cuanto que este gobierno está usando la plata de los jubilados para pagarle a los usureros internacionales y para pagar una cantidad de otras cosas que no tienen que ver con la ciudadanía, sino que, y menos con los jubilados, sino que tienen que ver con los concesionarios del ferrocarril, etcétera, etcétera. Ahora, hay un conjunto de planteamientos muy importantes además de estos. Uno de ellos es el siguiente: hay muchos trabajos en la ciudad que son de carácter manifiestamente insalubre y que en las condiciones que son ejercidos perjudican al trabajador y perjudican al usuario que lo recibe. Yo he sido el autor de la ley que redujo la jornada laboral en el subte sin tocar el salario. ¿No debiéramos hacer lo mismo con los choferes? Que los choferes trabajen 6 horas por el salario que cobran hoy. Naturalmente no se trata de reducirles el salario. ¿No sería un aporte extraordinario a la vida civilizada del transporte en la ciudad? Más allá, porque obviamente la tensión de manejar en la ciudad es enorme. Esto está clarísimo. No, las enfermeras trabajan 2 turnos para cubrir el salario. Defendemos que con un turno lo puedan cubrir. ¿Cómo es que pacientes en diverso estado, muy grave, menos grave, que necesitan una atención que va más allá de la cirugía o el tratamiento, una atención personal, que se sientan identificados y que sientan que hay alguien que protege su perspectiva, no debiera, hoy cubren su salario haciendo 2 módulos, se llama, 6 y 6 horas. No, tendrían que, en un solo módulo tendrían que cubrir esa situación. Esto me parece muy importante. Finalizar con el trabajo precarizado. Un 70% en promedio de los trabajadores gana de 3.700 pesos por abajo como consecuencia de este trabajo precarizado. Me parece importante. El otro tema es el desarrollo urbano. El desarrollo urbano se ha transformado en un fenómeno explosivo. ¿No es cierto? 500.000 de personas en esta ciudad tienen problemas habitacionales graves. Pero vamos a construir una torre, la más alta de la Argentina, en Puerto Madero. El 60% de Puerto Madero está sin ocupar, quiero decir, tiene un propietario, alguien lo compró, pero no sirve para nada más que para como reserva de valor de la compra. Entonces, ese es un aspecto importante. El otro aspecto, los trabajadores son expulsados de la ciudad o tienen que ir a vivir en una villa. No pueden pagar los alquileres, las clases medias también van a una villa. Nosotros proponemos reservas, espacios territoriales definidos, donde solo se puede construir vivienda social. Y en ese marco introducir la urbanización de las villas. Para financiarlo, creemos que hay que gravar impositivamente muy fuerte al capital especulativo, que no es solo Puerto Madero, es el Quilmes del Barba Gutiérrez Nacional y Popular, el Vicente López de Macri, de la Corpo, como usted quiera llamarlo, en esta jerga que se ha inaugurado en los últimos años, en el puerto de Rosario de Wiener. Le hago la última. ¿De qué manera se construye consenso en el Parlamento para poder hacer pasar estos proyectos? Porque, digamos, usted logra acceder al Parlamento, presentar el proyecto y después va a tener que consensuar con partidos y bloques. Mire, mi experiencia personal y lo que tengo entendido que es la experiencia histórica es que no se construye con consensos. Mi experiencia personal, quiero aportarla en este programa, es la siguiente. La izquierda progresa con una representación minoritaria, he aprobado muchas leyes, recuperación de fábricas ocupadas, la vacuna contra la hepatitis A para los menores de 12 años. Tengo un reguero, y éramos 1 o 2, y la legislatura en 60. El avance se va a dar como consecuencia de la disgregación de todos los partidos que representan el establishment. Cuando yo ingresé, se lo hago rápido, había un bloque de la Alianza y un bloque de Cavallo Vélez. Este bloque de Cavallo está todo con el kirchnerismo hoy. Sin estaciones intermedias, una Pimpi Colombo, Alberto Fernández, Argüello, pasaron de Cavallo a Kirchner. Eran 2 bloques.
Como consecuencia de la crisis, terminó habiendo 17 bloques, todos fragmentados y desorientados. Y nosotros aprovechamos eso para avanzar. Esa disgregación del establishment, con sedines, cepos, restricciones, impuestos a salarios, metida de mano al ANSES, etcétera, ya está en marcha. Si nosotros mostramos cohesión frente a esta disgregación, la ciudadanía nos va a respaldar en la acción legislativa, como respaldaron enérgicamente los trabajadores del subte, y dentro de poco serán los trabajadores del transporte, la actividad legislativa que tuvimos en aquella oportunidad cuando establecimos la reducción de la jornada laboral a 6 horas. Como usted ve, tenemos una caracterización del proceso político e insertamos nuestra propuesta en ese proceso político. Los que dicen que nos basamos en fantasía ignoran increíblemente el grado minucioso de nuestro análisis de la realidad y el grado minucioso de las conclusiones que sacamos sobre ese análisis. Si hay algo que no tenemos, es una fantasía, en un sentido, digamos, inmediato, porque como ser humano valoro la fantasía, creo que el ser humano es animado por la fantasía, y mi fantasía es el socialismo. Muchas gracias, Altamira. Por favor.